Y en el vídeo de hoy vamos a explicar la resolución de la tarea 16, es decir, cómo proyectar el balance de situación. Recordar que estamos modelizando el plan financiero en Excel de un proyecto de emprendimiento que fabrica y comercializa televisores. Para ello vamos a calcular el balance de situación de la empresa en T igual a 0, inicio del año 1, luego fin del año 1, T1, fin del año 2, T2, fin del año 3, T3 y fin del año 4. Recordar que el balance de situación es una foto estática de un instante de tiempo. Nota muy importante, en T0 aparece una partida que llamaremos otros activos corrientes que tendrá de saldo el valor de los gastos de arranque. El resto de los años su valor será 0. Fijaros, si no metemos esta partida de otros activos corrientes, nuestro balance en 0 se descuadraría porque hay una salida de caja que tiene, en este caso, el valor de los gastos de arranque por... Vamos a verlo en el SGA, por valor de 161.200, fijaros que hay estos gastos de arranque, que son 161.200, que sale la caja y que el gasto se va a imputar en el ejercicio fiscal del año 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que tendríamos un desfase entre la caja y cuando lo imputamos y por eso va a aparecer ese como un activo, ¿no? Un activo corriente. Por otro lado, revisa la presentación, cómo proyectar el balance de situación, el estado de flujos de efectivo en las páginas 16, 17 y 18. Bueno, básicamente esto es que tengo una presentación académica donde explico cómo proyectar el balance de situación. Sin embargo, yo he subido un vídeo a YouTube, al canal One Minute Sensei, donde en listas de reproducción, si nosotros vamos a contabilidad, ¿de acuerdo? Aquí en contabilidad hay un vídeo que se llama patrimonio neto de una empresa, cómo proyectarlo, y hay otro que es el balance de situación, cómo proyectarlo. Este es el vídeo, el balance de situación, cómo proyectarlo, que vosotros tendríais que ver porque explico qué componentes, masas patrimoniales tiene el balance de situación y cómo se proyecta este. Dicho esto, sigamos con el ejercicio. Las partidas del activo corriente, vamos a tener efectivo y otros activos líquidos equivalentes, esto es lo que se llama la caja. La clientes, es decir, las ventas que no hemos cobrado, recordar que cobramos a 30 días, hacienda pública deudora por IVA en el caso de que realicemos compras y tengamos IVA soportado, pero no IVA repercutido, y finalmente otros activos corrientes. Recordar que no hay existencias por las hipótesis que hemos realizado de que toda la fabricación se vende. Las partidas de activo no corriente van a ser inmovilizado material, el tangible y el intangible, debido al CAPEX o plan de inversiones que tenemos. En lo que se refiere a las partidas de pasivo corriente, vamos a tener proveedores, es decir, las deudas que tenemos por compras de materia prima y que no hemos pagado. En este ejercicio se paga 45 días. Luego tenemos las deudas con entidades de crédito a corto plazo. Y también tenemos deudas con entidades de crédito a largo plazo, donde se podría hacer una reclasificación de los vencimientos de la deuda financiera a largo, a corto, y que aparecería en una cuenta que se denomina reclasificación de deuda financiera a largo a corto. Fijaros, en el pasivo corriente tenemos deuda financiera a corto y luego en el pasivo no corriente tenemos préstamos a más de un año, es decir, a largo plazo. ¿Qué se suele hacer en términos contables? Reclasificar los vencimientos de la deuda de largo plazo a corto y aparece, por tanto, la reclasificación de la deuda financiera de largo a corto. En lo que son las partidas de pasivo no corriente vamos a tener fundamentalmente los préstamos bancarios, es decir, deuda con entidades de crédito a largo plazo. En lo que se refiere a la cuenta de patrimonio neto, tendremos el capital social aportado por los accionistas, el resultado del ejercicio N, es decir, el beneficio neto, menos los dividendos que se pagan y las reservas acumuladas anteriores al año N, es decir, hasta N-1. La forma de comprobar que el patrimonio está bien es la siguiente. El sumatorio del capital social aportado por los accionistas en 0 más el sumatorio de toda la reinversión hasta el año 4 debe ser igual al saldo de patrimonio neto en el balance en T igual a 4. Esto lo expliqué en otro vídeo e hicimos esa comprobación. ¿Qué más notas son importantes? Fijaros, la nota 1. La hacienda pública acreedora por IVA, proveniente del saldo de IVA repercutido menos IVA soportado del año, será 0, y esto es muy importante, porque se ha asumido que el IVA se paga a 31 de diciembre del año. Es decir, no hay deuda con Hacienda Pública porque sale caja por el valor de esa deuda. Fijaros que en el flujo de caja que hemos calculado tenemos unos cobros por IVA repercutido, unos pagos por IVA soportado y unos pagos por liquidación de IVA. Fijaros esta línea de aquí, que son pagos por liquidación de IVA. Esta línea lo que nos está diciendo es que estamos realizando una serie de pagos para no tener deuda,
como vimos en la tabla de liquidación de IVA. Fijaros que había un IVA repercutido, un IVA soportado, y aquí teníamos la hacienda pública acreedora y deudora, disculpar, y veis que como hacemos los pagos en el año 2, en el año 3 y en el año 4, no tenemos hacienda pública acreedora por IVA. Y sin embargo sí tenemos deudora, porque tenemos un saldo de 30 millones favorable a nuestro favor de IVA soportado, que obviamente el gobierno no nos lo da como caja, no sería un ingreso de más 30.269.000, y lo que vamos haciendo es que este saldo los vamos disminuyendo, fijaros que va disminuyendo, para pagar en el T0 no pagamos IVA, en el T1 tampoco, y en el T2, como todavía tenemos 4,5 millones de saldo, pues no pagamos los 42 millones que habría que pagar de hacienda pública acreedora, sino 38. Por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? Que como se liquida la deuda con Hacienda 31 de diciembre, no aparecerá en balance Hacienda Pública Acreedora por IVA. Y lo mismo va a ocurrir con Hacienda Pública Deudora por IVA, que habrá saldo de remanente de Hacienda Pública Deudora por IVA activo originado por el IVA soportado por la empresa en T igual a 0. Fijaros que en T igual a 0 tenemos un IVA soportado de 30 millones del CAPEX y de los gastos de arranque, y que esto va a aparecer como un activo en Hacienda Pública Deudora por IVA, que va a durar su saldo un año. En T0 tenemos 30 millones, en T1 4,5 millones y ya en T2 hemos agotado ese saldo. Fijaros que en tanto en cuenta este saldo no se ha compensado con los pagos a Hacienda para liquidar el saldo acreedor. La nota 3. Lo mismo ocurre con la Hacienda Pública Acreedora por impuesto de sociedades. Al liquidarse el impuesto de sociedades a 31 de diciembre del ejercicio fiscal, no va a haber pasivo corriente de Hacienda Pública Acreedora por impuesto de sociedades. Es decir, no aparecerá en el balance de situación Hacienda Pública Acreedora por impuesto de sociedades. Una vez que tenemos esto, fijaros que yo os doy aquí un pantallazo de la solución del ejercicio y tenemos cada una de las partidas. Fijaros que tenemos por un lado el total activo del balance, aquí estarían el total de activo tangible, total de activo intangible, y luego en el activo corriente tenemos existencias, clientes, Hacienda Pública Deudora por IVA, otros activos corrientes y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Estas son las cuentas que he leído anteriormente. En la parte del pasivo, lo que tenemos es el patrimonio neto, formado por capital social, resultado del ejercicio, dividendos y reservas acumuladas. Tenemos el pasivo no corriente, deuda con entidades de crédito a largo plazo. Luego tenemos deudas con entidades de crédito, vencimientos de largo a corto y los proveedores. Una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es pues poner los datos. Vamos a crear una pestaña que la vamos a llamar balance de situación. ¿De acuerdo? Balance. Vamos a poner, como siempre hacemos, 4 años. Y voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea más claro. Voy a empezar en el balance de situación con la partida del activo. Y voy a poner aquí el valor del activo no corriente, ¿de acuerdo? En esta voy a poner el valor del activo no corriente. Fijaros que el activo no corriente ya lo calculé en el plan de inversiones CAPEX y que lo que hice fue, fijaros, poner el activo no corriente neto. Lo que hice fue, para cada uno de los activos no corrientes, poner su valor neto contable, ¿de acuerdo? Cada año, poner el total del activo no corriente neto, el total del activo no corriente intangible y el total del activo no corriente neto tangible más intangible. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues básicamente lo que voy a hacer es copiar esta tabla, ¿de acuerdo? Voy a hacer control C, me voy a ir a balance, voy a eliminar estos cálculos que hemos hecho aquí y voy a copiar esta tablita, copiar tal cual. Fijaros que he perdido la referencia, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Porque yo lo que voy a decir es que ese valor lo tenemos ya calculado, ¿de acuerdo? Es igual al valor que tenemos, ¿de acuerdo? Simplemente era para copiar los formatos. Recordar que esos cálculos ya los tenemos hechos, no voy a volver a repetirlos, ya que lo explicamos en el apartado de CAPEX. Vamos a poner esta tabla con un formato mejor, que sea más bonito de ver. Y fijaros que en el balance lo que hemos hecho es tener el total del activo no corriente tangible, el total del activo no corriente intangible siempre en valores netos, recordarlo,
y el total del activo no corriente neto tangible e intangible. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí lo que llevamos, por tanto, es el valor del activo no corriente neto. ¿De acuerdo? No lo perdamos de vista. Activo no corriente neto. Vamos a ir a formato de celda, alineación, y lo vamos a centrar. ¿De acuerdo? Ya tenemos el activo no corriente. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Poner el activo corriente. Fijaros que el activo corriente son, por un lado, la cuenta de existencias, clientes, hacienda pública deudora por IVA, otros activos corrientes, acordaros que aquí van los gastos de arranque, y finalmente la cuenta que hemos denominado cash flow, que contablemente, recordad, es una cuenta que se va a llamar efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Recordad que esta es la del cash flow, que yo siempre he puesto mucho énfasis e importancia. Fijaros, la cuenta de existencias, ¿cómo va a estar? La cuenta de existencias va a estar a 0 porque hemos dicho que todo lo fabricado se vende. ¿De acuerdo? Esto es una hipótesis que estamos asumiendo en nuestro plan financiero. Luego no funcionamos con un sistema just in time sin stock. El saldo de la cuenta de clientes lo hayamos calculado para calcular los flujos de caja. Si nosotros vamos a los cash flows, flujos de caja, fijaros que el saldo de la cuenta de clientes lo habíamos calculado para ver cuáles son los cobros por las ventas. Luego el saldo de la cuenta de clientes está aquí. Lo llevamos directamente y ya tenemos el saldo de la cuenta de clientes. La hacienda pública deudora por IVA, que es un activo en balance, también la tenemos en la tabla de liquidación del IVA. Vamos al IVA. Fijaros que aquí tenemos hacienda pública acreedora y deudora. Nosotros tenemos que tomar la deudora, que es un activo, un saldo a nuestro favor. Y llevamos el valor. Posteriormente tenemos otros activos corrientes, acordados por el valor de los gastos de arranque y solo en t igual a 0. Esto lo tenemos en el SGA. Fijaros que en el SGA tenemos los gastos de arranque en t igual a 0, que son 161.200 euros. Y finalmente tenemos el saldo de caja. El saldo de caja lo tenemos calculado en los cash flows, en los flujos de efectivo, flujos de caja. Y fijaros que aquí calculamos el saldo de caja, que está puesto en azul, que es el que va al balance de situación. Y lo arrastramos a la derecha. Fijaros que, por tanto, tenemos ya el valor del total, en este caso, del activo corriente, ¿de acuerdo? Que va a ser la suma de todos estos valores. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, el total del activo corriente, lo vamos a poner en azul y blanco, y vamos a cerrar el cuadro. Vamos a volver a poner aquí activo corriente y vamos a centrar esa letra. Alineación, centrar, centrar. Y fijaros que ya tendríamos esto. Vamos a ponerlo todo en formato euro. Formato, número, moneda, euro. Le vamos a quitar los decimales. Y vamos a poner el valor total del activo. ¿De acuerdo? El valor total del activo lo vamos a poner aquí. Valor total activo. Corriente más no corriente. Y en este caso va a ser igual a la suma del activo no corriente más el activo corriente. Fijaros que en t igual a 0, nuestro valor del activo son 200 millones, que es básicamente
la financiación que hemos captado en T0. Fijaros que las necesidades totales de financiación que le pedimos a los proveedores de fondos, equity, préstamos bancarios, son 200 millones y tiene que aparecer necesariamente en el balance 200 millones de activo. Vamos a hacer ahora el pasivo. Fijaros que el pasivo también lo tenemos calculado. Vamos a poner aquí una cuenta de patrimonio neto, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí una cuenta que la vamos a llamar patrimonio neto. Acordaros que el patrimonio neto también lo tenemos proyectado, lo hemos proyectado anteriormente y que tenemos todas las cuentas hechas. Luego yo lo que voy a hacer básicamente es tomar este cuadro, fijaros, capital social, beneficio neto, dividendos, reinversión acumulada y patrimonio neto. Voy a hacer control C, control V, control C. Lo voy a copiar aquí, control V. Bueno, voy a ponerlo aquí abajo, control C, control V, y este partida de patrimonio neto total la voy a poner aquí su cálculo. Voy a quitar estos bordes y fijaros, el patrimonio neto va a ser la suma de estos cuatro conceptos, de las cuatro partidas, y voy a quitar de esta tabla, voy a borrar el contenido y lo voy a volver a ligar. El capital social lo tengo aquí calculado en la tabla de patrimonio neto. Recordad que aquí tenemos todo el patrimonio neto, simplemente voy a llevar los valores porque ya están calculados. Vamos a poner también la tabla en bonito. Y fijaros que el total del patrimonio neto, pues no hago los cálculos porque ya los teníamos. Recordad que el balance de situación simplemente es como un puzzle, ¿no? Simplemente tenemos que encajar las piezas porque todos los cálculos lo tenemos. El siguiente punto que vamos a hacer es poner el pasivo no corriente, que básicamente son las deudas financieras a largo plazo. Deudas financieras a largo plazo, es decir, las deudas con entidades de crédito. Y no voy a reclasificar, ¿de acuerdo? No voy a reclasificar la deuda a largo o a corto porque no lo hemos hecho en la modelización. El pasivo no corriente lo llevaríamos aquí, ¿de acuerdo? El pasivo no corriente voy a llevar su cálculo aquí y el pasivo no corriente va a ser igual a la deuda financiera que tenemos a largo plazo. ¿Dónde tenemos el valor de la deuda que tenemos a largo plazo? Fijaros, si nosotros vamos a los préstamos, aquí en los préstamos veis que tenemos capital pendiente, intereses pagados y capital amortizado. El valor de la deuda pendiente por los dos préstamos, que es a 2 años y a 4, está aquí. Veis que tenemos un total. Luego voy a llevar esta fila, el de capital pendiente, que sería el nivel de deuda pendiente. Vamos a llevar entonces, por tanto, que la deuda a largo plazo, nos vamos a los préstamos, es el capital pendiente, el total. Fijaros que en T0 tenemos 130 millones que son los captados por los préstamos. Y ahora lo ponemos en formato, lo vamos a poner en formato moneda, euros sin decimales. Moneda, euros sin decimales. Luego nos queda, por tanto, ya calcular el pasivo corriente. Fijaros que en el pasivo corriente voy a poner control C, control V. Voy a llamarlo pasivo corriente. ¿Y qué cuentas son las que tenemos? Proveedores. ¿De acuerdo? Es la única cuenta que nos va a aparecer. ¿Por qué? Fijaros, nos va a aparecer solo proveedores porque Hacienda Pública deudora por IVA, perdón, acreedora por IVA, como había explicado aquí, fijaros, en el partidas de pasivo corriente. Proveedores lo tenemos. Deudas con entidades de crédito a corto plazo, si tuviéramos, como no tenemos préstamos a 1 año o menos, no va a haber. Y la reclasificación no la he hecho, luego tampoco la tenemos. Recordar que no tenemos Hacienda Pública acreedora por IVA y por impuesto de sociedades porque se paga, como he dicho anteriormente, en los flujos de caja, el cash flow. Fijaros que aquí tenemos pagos por impuesto de sociedades, sale la caja, luego no hay deuda de Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades y hacemos también pagos por liquidación de IVA. ¿De acuerdo? Y tampoco va a haber Hacienda Pública acreedora por IVA en el balance de situación porque sale la caja, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
en nuestro pasivo corriente solo vamos a tener la cuenta de proveedores y la cuenta de proveedores la calculamos también en el flujo de caja. La cuenta de proveedores, si nos vamos a los flujos de caja, cuando calculamos cómo son los pagos a proveedores, calculamos el saldo de la cuenta de proveedores. Luego voy a llevar este valor que tenemos aquí. Una vez que tenemos esto, ya tenemos cerrado la parte del balance de situación. Fijaros que aquí tenemos patrimonio neto, aquí tenemos pasivo corriente, pasivo no corriente, disculpar, y finalmente tenemos el pasivo corriente. Tenemos el pasivo corriente y lo que voy a hacer es centrar estas celdas. Formato, alineación, centrar. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular un total. Vamos a calcular un total. ¿De acuerdo? Vamos a calcular total pasivo más patrimonio neto. Ese total pasivo más patrimonio neto será la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Lo vamos a sumar y vamos a hacer una comprobación para ver que no nos hemos confundido. Fijaros, el valor del activo tiene que ser igual al total del pasivo más patrimonio neto. Luego voy a meter aquí una celda de comprobación donde voy a restar todo el activo menos el pasivo y el patrimonio neto y me tiene que dar 0. Si no me da 0 es que tengo algún error. Afortunadamente no tenemos error, ¿de acuerdo? Luego quiere decir que la modelización y el balance están cuadrados, ¿de acuerdo? La modelización y el balance están cuadrados. Fijaros que el pasivo no corriente y el pasivo corriente también se suelen sumar en una línea de total pasivo. Luego, para hacerlo bien, voy a poner aquí total pasivo. Total pasivo. Corriente más no corriente. Que será la suma del no corriente más el pasivo corriente. Fijaros una cosa. Después de hacer el balance de situación, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una foto fija para T0, T1, T2, T3 y T4 de las fuentes de financiación que tiene la empresa. Fijaros que se financia fundamentalmente por patrimonio neto y deuda financiera. Tenemos las cuentas de necesidades operativas, fundamentalmente la cuenta de clientes, hacienda pública deudora por IVA, efectivo y proveedores. Estas serían cuentas operativas a menos de un año. Y tenemos la infraestructura fija de la empresa, lo que se llama el activo no corriente, cómo va variando su valor neto a lo largo del tiempo. Fijaros que tenemos un balance de situación que va de 200 millones en T0 hasta 267 millones. Ya hemos calculado los tres estados financieros. Fijaros que tenemos la cuenta de resultados según IFRS y según el Plan General Contable Español. Hemos calculado el balance de situación, que lo acabamos de ver ahora mismo, ¿de acuerdo? Y hemos calculado el estado de flujos de efectivo o flujos de caja, es decir, el CFO, el CFI, el CFF y la caja que se genera en el año, así como el saldo contable. El siguiente paso que vamos a hacer es calcular lo que es la tarea número 17, donde vamos a calcular los principales ratios financieros. Recordad que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y utilidad. Muchas gracias.